Buenas tardes a todos. ¿Me pueden confirmar, por favor, que me escuchan bien? ¿Ahí remotamente? Sí, profe. Listo. Gracias. Entonces, hoy vamos a empezar, vamos a continuar con ese tema de las fuerzas, pero vamos a ver unas fuerzas especiales. Las llamamos especiales simplemente porque les vamos a dedicar tiempo, que son las fuerzas de rozamiento y dependiendo del tiempo, pues también la fuerza de movimiento circular uniforme, para ver cómo se describe esa fuerza centrípeta, que simplemente es coger la masa por la aceleración centrípeta y ya. También algunas fuerzas resistivas, eso también lo vamos a ver. Y la fuerza de gravitación, pues eso es entre hoy y el jueves. Y el jueves, cuando terminemos de ver la fuerza de gravitación, vamos a poder hacer una animación y ustedes van a calcular a qué velocidad vamos a lanzar un satélite para que no se estrelle, sino que haga una órbita alrededor de la Tierra. ¿Sí? Y eso es fácil. El problema es ponerlo allá en el aire. Bueno, en el aire no, encima de la Tierra, porque allá ya se acabó la atmósfera. Que lo curioso es, ¿por qué el aire de la Tierra no se acaba si nada lo contiene? De hecho, la Tierra está constantemente perdiendo atmósfera y también ganando. Esa es una transición ahí. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Aquí la tengo lista. Y vamos a empezar con la fuerza de fricción, como un caso especial. Pero todavía no les estoy compartiendo la pantalla, entonces... Acá. Tan, tan. Y me confirma, por favor, que la pueden ver. Supongo que sí, pero Sí, profe. listo, gracias. Bueno, él es Newton, ¿no? Por si acaso. Vamos a empezar con la fuerza de fricción. Ustedes ya conocen la fuerza de fricción. Esa es la fuerza que aparece cuando yo tengo en contacto dos superficies. Y esa fuerza de fricción tiene dos comportamientos que ustedes tienen que diferenciar muy bien. Hay un primer comportamiento que es la fuerza estática, que implica que no se están moviendo los cuerpos. Y hay otra parte que es la fuerza dinámica, que implica que sí se están moviendo. Entonces, primero que todo, si ustedes se han dado cuenta, si ustedes los han hecho mover como una cama muy pesada, por ejemplo, a ustedes les ha pasado que empiezan a empujar y no se mueve. Y aumentan un poquito más la fuerza y no se mueve. Y hasta que llega un punto en que se empieza a mover. Uno normalmente dice eso es que es porque la persona es débil, ¿cierto? Pero no es eso. Porque si yo le hago una fuerza horizontal a una cama, no se mueve inmediatamente. Pues tiene que haber una fuerza que contrarresta mi fuerza, ¿sí o no? Porque para que la sumatoria me dé cero. Y esa fuerza que contrarresta mi fuerza es la fuerza de fricción. Pero ¿cuál es el problema? De nuevo, en la experiencia, uno hace un poquito de fuerza y no se mueve. Y hace un poquito más y todavía no se mueve. O sea que esa fuerza de fricción se está adaptando a mi fuerza. Está creciendo con mi fuerza. Y eso es lo que sucede, digamos, al principio. Esa se llama fricción estática porque existe, hay una fuerza que está contrarrestando la mía, pero es estático porque las superficies están en reposo estático entre ellas dos. No se trasladan una contra la otra. Por eso le llamamos fuerza estática. Llega un momento en que se empieza a deslizar. Sigue existiendo rozamiento, pero a esta le llamamos fuerza de fricción dinámica, porque ahora se está moviendo. Hay un desplazamiento relativo entre las superficies, eso es lo que estamos diciendo ahí. ¿Cuál es el origen de eso? Miren, ustedes aunque tengan una superficie supremamente pulida, siempre van a tener fricción. Obviamente, si no está pulida, la fricción es alta, también depende del material, pero si está muy pulida, de todas maneras hay fricción, aunque sea baja. Por ejemplo, esa foto que les muestro ahí, primero miremosla de arriba, eso les está mostrando a ustedes que las superficies realmente no son completamente lisas, como uno las dibuja. Las superficies tienen rugosidades, y esas rugosidades tienden a trabar, ¿sí? Se tienden a meter una entre la otra, ese tipo de cosas, entonces uno tiene que hacer trabajo, que es algo que vamos a ver después, pero uno básicamente tiene que meter energía para poder mover la superficie, ¿listo? Eso se traba. Esta foto que está aquí abajo es una foto experimental, esto es una foto real, miren la escala, es de 1 micrómetro verticalmente y 10 micrómetros horizontalmente, de una superficie muy pulida de acero. Ustedes cuando van y tocan el acero así pulido, digamos el acero inoxidable, cosas de ese estilo, eso se siente súper liso, ¿sí o no? Y uno dice, pues ahí la fricción debería ser casi nula. Pero si ustedes van y miran la superficie tiene rugosidades. Esto tiene menos rugosidades que otras superficies, obviamente, que no estén pulidas. Pero todas las superficies a nivel microscópico tienen rugosidades, o sea, la fricción siempre existe. ¿Qué es lo que hace uno, por ejemplo, cuando quiere disminuir fricción? Cuando está chirriando una puerta porque las bisagras están haciendo fricción ahí internamente. ¿Qué es lo que hace uno normalmente? Lubricar. Le echamos aceite, ¿cierto? Es lo que están diciendo.
¿Pero qué significa? O sea, ¿qué es lo que hace el aceite? ¿Será que vuelve lisa la superficie? ¿El aceite pule? ¿O qué? Llena los huequitos de pronto. Llena los huequitos para que precisamente no haya fricción. Por eso es que los carros, cuando están en las calles, ustedes han visto las llantas de los carros que tienen unos labrados, ¿sí o no? ¿Para qué son esos labrados de las llantas? ¿Y por qué a uno le hacen cambiar las llantas cuando esos labrados ya casi no existen? Para el agarre, pero ¿cómo agarran? Con los huequitos. ¿Pero para qué sirven los huequitos? ¿Por qué los huequitos agarran? Porque la superficie del pavimento es rugosa, entonces se va metiendo tal vez entre los, pues el movimiento hace que no sea una superficie lisa. Uno lo que está buscando es eso, aumentar, ¿cierto? Entonces yo lo vuelvo medio rugoso. Pero ¿saben realmente para qué sirven esos canales? Para que cuando haya lluvia y haya agua, eso genera unos sitios por donde el agua se puede ir y entonces yo mantengo seco los otros sitios para que haya más fricción. Si alguno de ustedes ha tenido la mala suerte de manejar rápido en un carro o en un carro, que coja un charco o que vaya muy rápido, eso genera un efecto bote. O sea, si yo voy muy rápido, estoy acumulando un montón de agua delante de mis llantas y de repente esa agua entra entre las llantas y el pavimento y el carro se desliza. Y uno pierde completamente control. Eso es muy peligroso. Este fin de semana en la Fórmula 1 en Spa-Francorchamps llovió muchísimo. Y tanto que les tocó pues suspender. Eso fue una ridiculez también porque tocó esperar un montón de tiempo y al final se fueron dando 4 vueltas detrás del safety car y esa fue la carrera, ¿sí? La carrera más corta. Permítanme un momento que hay un ruido acá. Ya regreso. Genera más masa para que sea ondulado, entonces disminuye la ondulación. Cuando conozco una ley de la física completa, van a hacer todo esto. Pero de manera no podemos cerrar el nombre. Que en las cuando llueva, ¿no? ¿Cubrir o mojarse? Mojarse, sí, ¿no? Entonces, en Spa-Francorchamps, al final, ¿por qué no corrieron la carrera? Pues dos razones. Ellos tienen llantas, obviamente, para lluvia fuerte, pero es que uno de todas maneras, si va a 300 kilómetros por hora en un charco, por mucha llanta que tenga, es peligroso. Y lo segundo es que, pues, estos carros levantan mucha agua por detrás y la visibilidad era muy baja. Entonces, eso se iban a estrellar. Entonces les tocó. Les debieron haberlo hecho desde antes para volver la plata o correr el lunes. Pero bueno. Entonces hay que tener cuidado y finalmente a veces la fricción es buena, la fricción se necesita, eso es lo que les estoy diciendo. Yo no quiero en un carro disminuir la fricción. En un carro, ¿qué fricción quiero disminuir? La fricción del viento, pero yo quiero aumentar la fricción del suelo, porque es la fricción del suelo la que me hace andar, ¿sí? Pero yo no quiero que el viento me frene. Cuando ustedes caminan, ¿quieren disminuir la fricción con el suelo o aumentarla? Uno quisiera disminuirla, pero si yo la disminuyo, entonces mis pies empiezan a deslizar y no camino. ¿Sí? Yo como camino, porque yo estoy haciendo fricción entre mis zapatos y el piso. Si no hay fricción, yo me quedo ahí resbalando y no me puedo mover. Entonces yo quisiera como aumentarla, por eso me pongo zapatos que no sean lisos, ¿cierto? Uno le llama. O sea, a veces la fricción es buena y a veces la fricción es mala. Es mala en una máquina, por ejemplo, pero también es buena, por ejemplo, cuando ustedes tienen frío. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen frío en las manos? Y esto calienta. ¿Y por qué se calienta? Porque cuando yo fricciono superficies, los átomos superficiales, yo les estoy entregando energía cinética y eso es temperatura. Cuando ustedes sienten que algo es caliente, es que las moléculas se mueven rápido. Entonces, eso es calor. De hecho, hay soldadura por fricción. Se coge un metal y se le hace así muy rápido, se calienta tanto que se funde y se quedan pegados. Y eso existe a nivel industrial. Pueden buscarlo en YouTube, creo que aquí tengo un video. Pero me toca quitarle el sonido para que no me lo tumbe porque la vez pasada que quedó con sonido, un video que les puse el de la pluma y la bola de bolos, me llegó ahí una notificación de copyright y no sé qué, me tocó cortarle ese pedazo. Entonces, recordemos, la fricción depende, la fricción también es muy útil en las curvas. Si un carro no tiene fricción en una curva, ¿qué le va a pasar? Sigue derecho. O sea que la fricción es la que le hace la fuerza centrípeta. Entonces la fricción se necesita. Es muy importante entender entonces
las fuerzas de fricción que tenemos nosotros. O sea, es una sola, pero hay como dos regímenes típicos en los materiales que vamos a usar. Ojo que aquí no estamos metiendo pegantes, que eso es otra cosa. Un pegante se puede ver como una fricción muy grande. Entonces, nada, fricción seca, no hay agua, no hay pegantes, simplemente dos superficies haciendo así, ¿listo? Tenemos dos partes, la parte de la izquierda, que es la fricción estática, y la parte de la derecha, que es la fricción cinética. Díganme ustedes, por favor, si pueden los que están remotos participar. ¿Qué diferencia entonces hay en la parte estática y la cinética? ¿Cuándo se mueven las superficies una respecto a la otra? ¿En la estática o en la cinética? En la cinética. Cinética, muy bien, por su nombre, ¿no? Ojo, porque voy a hablarles de una vez de algo que siempre les cuesta mucho. Cuando una rueda está rodando, uno pensaría que la fricción de ahí es cinética, porque se está moviendo. Pero en realidad ya no se queda en el mismo lugar. La llanta, la parte de abajo de la llanta, está en un mismo punto respecto al suelo. O sea, la fricción realmente es estática. Solo cuando la llanta patina, que deja la marca en el suelo y cosas de esas o bota humo, es cuando uno tiene fricción cinética en las llantas. Entonces, ¿cómo así? ¿Sí? ¿Cómo es ese rollo? Entonces, está rodando la llanta, el punto de contacto instantáneamente está quieto comparado con la superficie. O sea, lo que ustedes siempre tienen que pensar es, movimiento no implica fricción cinética. Yo puedo tener dos bloques que estén juntos y por fricción el bloque de abajo se está moviendo, entonces empuja el de arriba. Si se me están moviendo las dos manos así y hay fricción entre ellas, ¿ustedes qué dirían? ¿Que esa fricción es cinética o es estática porque se están moviendo? ¿O es cinética porque se está moviendo? ¿Por qué es estática? No se mueven entre ellos, esa es la clave. Entonces, hazte en otra mesa que quede solo. Entonces, si esta mano está en contacto con el suelo, ahí hay fricción cinética, porque se están trasladando uno respecto al otro. Pero esta mano no se está trasladando respecto a esta. Entre estos dos hay fricción estática. Muy importante que distingan eso. Entonces, la fricción estática es cuando las superficies no se trasladan una respecto a la otra. Y la cinética es cuando sí se trasladan una respecto a la otra, pero es localmente en el contacto. ¿Entendido? Anoten eso. Yo también lo voy a anotar. Traslado relativo entre superficies. ¿Listo? Cuando es estática. Entonces no hay, más bien. No hay traslado relativo. Y aquí sí hay traslado o movimiento relativo entre las superficies en contacto. No importa si se están moviendo. Entre las superficies en contacto es lo que nos interesa. ¿Está bien? Entonces uno puede tener fricción cinética por un lado, fricción estática por el otro. Y eso es lo que está demostrando, digamos, para poderlas distinguir, es lo que se está viendo aquí en esta figura. Esto es más o menos un esquema experimental de lo que uno encuentra cuando mide las fricciones entre los cuerpos, en donde obviamente la cantidad de fricción va a depender de los materiales que estén en contacto. Entonces, por favor, miremos bien esta figura. Ustedes, pues, digamos, una habilidad muy importante es aprender a leer figuras que no sean solamente evidentes. Aquí tenemos, por ejemplo, en el eje vertical está la magnitud de la fuerza de fricción y en el eje horizontal está el tiempo. Este es un fenómeno en donde yo estoy empezando como a empujar, ¿sí? Un cuerpo, y digamos que yo estoy haciendo una fuerza cada vez más grande, ¿listo? Entonces miren lo que está pasando acá. Esto está diciendo es que a medida que yo aumento mi fuerza, piensen que ese tiempo es proporcional a la fuerza que estoy aplicando. Si yo aumento mi fuerza, aumenta la fuerza de fricción estática. Y no se mueve el cuerpo. En esta zona no se mueve el cuerpo todavía. Yo estoy empezando a empujar la cama, ¿sí? Y todavía no se mueve. Le aumenté la fuerza, porque se están burlando ahí de mí. Y todavía no se mueve, ¿sí? Entonces ya uno la toma en serio, se ubica, pone la espalda mejor, porque seguramente lo más probable es que haya empezado haciendo mal la fuerza. Aumenta más y la fuerza de fricción estática sigue aumentando. O sea, por eso, observen que esto que tenemos acá es la fuerza de fricción estática, Fs, es menor o igual. O sea, es una desigualdad. Tiene todos los valores menores iguales. ¿Listo? Por eso es que se escribe de esta manera, porque es menor o igual a un valor máximo. Pero llega un punto, cuando llegamos a un valor máximo, que ¿cuánto vale ese valor máximo? Mu S,
Vamos a ponerle otro color. El valor máximo vale μs por n. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es μs y qué es n? Fuerza normal. Exacto. Coeficiente de fricción estática, por eso tiene la S. Coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Ese es lo que vamos a definir como el valor máximo. Ahora, ¿esto de dónde sale? Esto lo investigó Coulomb, el mismo de la ley de Coulomb de electricidad, hace mucho tiempo. Ese es un modelo que es muy bueno para todo lo que vamos a hacer nosotros. Entonces él descubrió que la fuerza de fricción estática siempre era menor o igual a este valor, μs por n. Pero μs es un coeficiente de fricción, ojo que eso es una letra griega, ¿cierto? Mu. Se pronuncia mu, no se pronuncia miau, que a veces lo he escuchado, cosas así. Una vez un estudiante dijo eso, entonces yo le pregunté, no fui yo, me contó el profe, le preguntó, ¿cómo se pronuncia esto? Entonces, miau, y desde ese día le decían el gato, pues obviamente sí se condenó, pero esto es una letra griega, esperemos no llegar a esa variante también. Vamos en delta, que una variante colombiana del Magdalena que parece que es más paila. Bueno, vamos a ver qué nos espera. Igual ustedes acostúmbrense, ¿no? Ya la vacuna va a ser anual. Eso va a ser como una influenza, ¿sí? Va a haber variantes todo el tiempo, sobre todo por los antivacunas también, que son unos desconsiderados socialmente. Entonces vamos a tener siempre un laboratorio de variantes, entonces ahí van a existir y esto se va a volver endémico. O sea, vamos a tener vacunas constantemente. Ahora, ¿cuándo se van a poder quitar el tapabocas? Ni idea. Pero pues déjenlo como un misterio, ¿no? O sea, se cuadra uno a la novia y tal, y hasta después le consigue, le ve la boca. Entonces, bueno, sigan usando, síganse cuidando. ¿Ya se vacunaron? ¿Sí? ¿Qué les pusieron? ¿Pfizer? Moderna. Sí, las dos son vacunas mRNA, son tecnologías buenas. ¿Ah? Esos son diferentes a las vacunas, digamos, tradicionales. Estas vacunas mRNA se les diluyen a ustedes en el cuerpo a los 20 minutos de que se la aplicaron, y eso lo único que está haciendo es darle una señalización al sistema inmune para que aprenda a reconocer cierta proteína. Y ya, eso no les va a cambiar el DNA, eso no les va a poner un chip, ni les va a gustar más Windows por Bill Gates, ni nada de esas vainas, ni se van a volver gays. Entonces es puro cuento. Ni el 5G, ahora se van a sintonizar con las antenas 5G, nada de esos cuentos, eso no tiene sentido. Pero son de las mejores tecnologías y en este momento, por ejemplo, Moderna empezó un trial de una vacuna para el SIDA, bueno, para el HIV, utilizando tecnología mRNA. Ya se están probando también vacunas mRNA para ciertos tipos de cáncer, porque hay muchos tipos de cáncer. O sea, no se puede curar el cáncer como tal. Eso es un resto de cáncer por muchos sitios. Hay algunos tumores, el otro día leí, era una cosa fea para saber, y es que hay algunos tumores que desarrollan ojos o dientes. No voy a decir los sitios, pero eso es horrible. ¿Se imaginan uno con un tumor que le salga de dientes? Tenaz. Bueno, en todo caso, para eso están investigando estas nuevas tecnologías con mRNA y probablemente sea una buena revolución a futuro. Porque la próxima pandemia va a existir y la guerra biológica es algo que es inevitable también. Pues es más barata, ¿no? Todos los recursos los gasta el país enemigo tratando de curarse y al final ellos no se destruyen infraestructura. Pero esto no es una guerra biológica tampoco. O sea, mucha gente dice, no, que es que China, que no sé qué, para China también se había afectado. O sea, se dispararon en el pie. Esto probablemente fue un descuido, simplemente. Estaban investigando, yo no sé si ustedes sabían, pero el coronavirus existen desde hace mucho tiempo, muchos. Y el SARS, esos coronavirus. Lo que pasa es que este coronavirus es la primera vez que digamos, se transmitió al ser humano. Y no teníamos ningún tipo de entrenamiento para este tipo de SARS-CoV-19, ¿sí? Simplemente es eso, no es que se lo hayan inventado ni nada de esas cosas. Probablemente lo estaban investigando porque los murciélagos son un reservorio gigante de coronavirus que están todo el tiempo mutando. Tengo entendido que los murciélagos, como siempre, duermen al revés, así como los vampiros, ¿cierto? Que son murciélagos. Ellos tienen una tensión alta en sus partes de pulmones y entonces los coronavirus se pegan por una molécula que se llama angiotensina, precisamente desarrollada relacionada con la tensión alta. Y por eso cuando pasó a nosotros, las personas que más sufrieron la mortalidad eran personas con tensión alta. Y la tensión alta también se desarrolla, digamos, cuando tienen problemas de obesidad y todo eso. Por eso eran comorbilidades graves, ¿sí? La tensión alta, porque eso favorecía tener receptores en donde se podía pegar el coronavirus. ¿Qué es lo que se busca? Quitar esos receptores, enseñar al sistema inmune que si hay algo, un bichito que quiere pegarse a ciertos receptores, y lo identifique como
como coronavirus y lo pueda controlar antes de que tome control y produzca neumonías o algo así. Eso tiene mucha ciencia detrás. Y después llega por ahí la tía de uno compartiendo, no, que es que cuando me ponen esto se me pega un imán. A mí me mandó una tía un video de eso. Yo le dije, tía, lávese ahí, échese talco y póngase el imán de nuevo, porque es que eso se pega es por succión, por sudor. ¿Sí? Por ejemplo, hay unas personas que se pegan cucharas. Si eso fuera verdad, yo incluso sería feliz de andar con las cucharas pegadas, pero no me va a dar coronavirus. Pero a esas personas que se les pegaban las cucharas y que tenían supuestamente campo magnético, los lavan, les echan talcos para que no tengan sudor y ya no se le pega nada. ¿Listo? Entonces no caigan en eso. Y pues vacúnense. Los felicito por estarse vacunando. Espero que los que estén remotos también estén vacunados y se sigan cuidando todos y tengan ustedes cuidado con el aislamiento. Ustedes pueden transmitirle a sus familiares o a personas que no se pueden vacunar realmente porque son inmunodeprimidos o algo así. Entonces, esta cuestión de tapabocas de la pandemia no es solo por nosotros, es por toda la sociedad. Niños. Los niños todavía menores de 2 años no se pueden vacunar. Y aunque los casos en ellos son muy leves y solo poquitos se enferman, resulta que si se contagian muchos niños, el 0.1% de 10.000, pues ya son 100. Y 100 niños que se mueran, pues ya es feo. Ese es el punto. Este virus contagia muy poquito y mata muy poquito. Contagia mucho, mata muy poquito. Pero es que si se contagia un país de 40 millones, ese poquito, ese porcentaje chiquito se vuelve mucha gente. Por eso hay que seguirse cuidando. Bueno, volvemos acá a la fricción. Entonces la fricción estática tiene un valor máximo y ese es otro punto clave. ¿Cuándo llegamos al valor máximo? Miren lo que ocurre en el valor máximo, por favor. Cuando yo llego aquí al valor máximo, ¿qué le pasa a la fricción? Cayó. Y cayó, y eso quiere decir que se empezó a mover. O sea, al principio yo tengo que hacer como mucha fuerza para que empiece como a esas asperezas, como que se levanten una sobre otra y se pueda empezar a mover. Pero ya la cosa una vez se empieza a mover es más fácil. ¿No lo han sentido cuando van a mover algo muy pesado? Y cuando ya se empieza a mover, ya como que, sí, soy muy fuerte, pero hacerla empezar a mover es más difícil que mantenerla moviéndose. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede. Cae y normalmente la fuerza que yo necesito ahora para que se mueva la cosa es mucho más pequeña. Fluctúa, pero es mucho más pequeña. ¿Sí? Entonces, por eso, y esta parte es, yo sé que siempre les digo que es importante, pero es que es de verdad. Esta parte es importante y es, cuando ustedes estén viendo cuál es el límite para que algo se empiece a mover, ustedes no van a igualar la fuerza de fricción a este valor, porque sabemos que ahí no se va a empezar a mover, ni a este, ni a este. ¿A cuál lo van a igualar? Al máximo. En el máximo todavía no se va a empezar a mover, pero ese es el umbral en que empezaré a moverse. Por ejemplo, si ustedes tienen, creo que me están viendo los que están remotos. Tengo este control remoto sobre este celular. Si yo lo levanto un poquito, todavía no desliza. Si yo lo levanto otro poquito, todavía no desliza. ¿Eso es fricción estática o dinámica? Estática. Obviamente está haciendo mal este experimento porque yo estoy moviendo, mis dedos no están realmente quietos y yo estoy como moviéndolo un poco hacia arriba o hacia abajo. Tener cuidado, uno lo va elevando como con unos libros o algo así. Lo voy subiendo más, estática, la estática está creciendo, está creciendo, está creciendo, está creciendo, y ahí, miren, se empezó a mover. Ahí, este ángulo que yo tengo acá lo puedo calcular con el coeficiente de fricción estática. Este ángulo es el ángulo máximo en el que lo puedo poner, en el que el movimiento va a empezar. ¿Está bien? Entonces, si a ustedes les preguntan esos puntos límites donde, ¿cuándo empezará a moverse? ¿En qué ángulo empezará a moverse? Eso lo que quiere decir es que ustedes no van a utilizar la desigualdad, no, porque están en un punto especial, están en un límite. ¿Qué van a usar? La igualdad. Cuando ustedes ponen la igualdad en la fuerza de fricción, están en el punto en el que empezaría a moverse el cuerpo respecto al otro. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué qué? Todavía está igual a cero, pero ya está en ese punto en el que la fuerza de fricción no va a poder seguir creciendo y no va a poder contrarrestar la fuerza que yo estoy haciendo. Entonces va a ocurrir esa transición. Entonces uno tiene que pensar ahí, si se va a deslizar, hacia dónde iría la fuerza de fricción. Porque es que a veces las cosas se pueden deslizar hacia arriba, si yo las lanzo. ¿Sí? También. Eso es lo que significa usar la igualdad. Ustedes normalmente si en el colegio vieron física con fricción, ustedes siempre usaban la igualdad. O sea, siempre están en el límite. Pero es importante que ya estamos en la realidad, estamos aquí pues pagando un semestre, entonces tenemos que saber al menos
que esto es un menor o igual y por qué usamos el igual. ¿Está bien? Ustedes saben manejar desigualdades, ¿sí o no? A mí me dijeron que ustedes todos sacaron 5 en álgebra lineal y todas esas vainas. Entonces, listo. Ahora, si yo ya estoy en fuerza cinética, miren que la fuerza cinética es prácticamente horizontal, la fuerza de fricción cinética, prácticamente horizontal, el promedio es como muy constante, ¿sí o no? Entonces ahí yo ya no tengo un rango de menor o igual, esa ya no está cambiando. Entonces esa siempre la ponemos como un igual. No es que sea un límite, es que simplemente ya está deslizando. ¿Cuál diferencia hay entre la fuerza de fricción estática y la cinética? Ambas son un coeficiente por la normal. Lo que cambia es que ese coeficiente tiene valores diferentes normalmente. Como a mí me cuesta más empezar a hacer mover algo que mantenerlo moviendo, normalmente mi US es mayor que mi cinético. Mayor o igual. ¿Listo? Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que el coeficiente de fricción estática es 0.9, pues uno va a encontrar que el de cinética puede ser 0.7 o algo así. Normalmente, puede ser igual. Lo que no tiene sentido es que sea mayor, porque si fuera mayor, es como si eso se empezara a mover y saltara a una fuerza de fricción más alta. No tiene sentido. ¿Alguna pregunta? ¿Nada se entendió? Hagamos un resumen en este momento. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero cuando uno les pregunta eso no es para hacerlos quedar mal, sino para que ustedes mismos piensen un momento y estructuren las frases. Si se han dado cuenta que si en este momento hagan el ejercicio, pero en su mente, de decirme que entendieron y se van a dar cuenta que les cuesta cómo ponerlo en frases. ¿Por qué? Porque en este momento están enterados, pero no lo han estructurado. Porque dicen que cuando uno enseña aprende más, porque uno le toca estructurar la cosa, ¿cierto? Saberla decir. Hagan en este momento ese ejercicio. ¿De qué me dirían? Si yo les pregunto, ¿qué entendieron en este momento? Y ahorita les pido el favor a alguno, voluntariamente, y si no, pues obligatoriamente, que me diga que entendió. Hágalo un minuto, por favor, para que lo piensen, miren sus apuntes. Y eso es lo que uno debe hacer normalmente cuando está estudiando algo. Parar un momento, decir, bueno, hasta ahora, ¿qué entendí? ¿Sí? Que si no entendí nada, pues, ¿a qué sigo? Mejor me voy a dormir. Pero no ahorita, ¿no? ¿Quién quiere contarme qué entendió? De los que están remotos o presenciales, mejor. A ver, ¿remoto alguien quiere decir algo? Pues, a ver, Dale. de lo que entendí. Pues con relación a la fuerza de fricción, de lo que vimos, hay dos fricciones. La estática y la cinética. La estática, como pues lo dice el nombre, es cuando el objeto está pues como quieto, prácticamente quieto, pero está haciendo contacto con una superficie, más no moviéndose. Mientras que la fricción cinética es que el objeto que está haciendo contacto con la superficie está realizando como un movimiento entre el objeto y la superficie. Eso por un lado. Por otro lado, cuando pues, se está como moviendo el objeto, en principio tiene la fricción estática. A medida que se va aplicando más fuerza, se va alcanzando un punto máximo de esta fricción estática y se cambia a una fricción cinética cuando se alcanza ese punto máximo y el objeto se empieza a mover. Mm, Además, el mu, creo que sí, no sé más si se le dice, el mu de la fricción estática es mayor o igual al mu de la fricción, al mu de la fricción cinética. Muy bien. ¿Alguien agregaría algo? Creo que lo resumió bien, ¿cierto? Listo. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. Ok. Entonces, tenemos ese punto. Vamos a hacer ahora esta preguntita. Y luego vamos a hablar de qué valen esos coeficientes de fricción. Los coeficientes de fricción son propiedades de las superficies. Yo no puedo decir, este celular acá en este plástico barato tiene un coeficiente de fricción de 0.4. No, porque es que eso depende de con quién está en contacto. Una cosa es que lo ponga con caucho, otra cosa es que lo ponga con madera, otra cosa es que lo ponga. Entonces, el coeficiente de fricción realmente es una propiedad de las superficies en contacto, no es individual. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer esta pregunta. Entonces, dice: un bloque se ubica en el suelo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción sobre él debido al suelo?
Hay fuerza de fricción debido al suelo, entonces digamos que yo tengo el bloque acá. ¿Sí? Y tengo aquí el suelo. Y esto es rugoso. Cuando yo lo tengo ahí, ¿qué fuerzas tengo? Normal, W. Y la pregunta es, como es normal, ¿hay fuerza de fricción? La estática. ¿Y hacia dónde va la estática? Exacto. Si yo le pongo una fuerza de fricción, digamos, hacia la izquierda, pero no hay más fuerzas, pues se empezará a mover hacia la izquierda. O sea, las cosas nunca se quedan quietas, ¿cierto? Uno las pone en una mesa y empezarán a hacer así. Porque la fuerza de fricción va cambiando de dirección, siempre poniéndose. Pero al principio, ¿hacia dónde va? Entonces, cuando está quieta completamente, no hay fuerza de fricción. Porque no estamos tratando de moverlo relativamente. ¿Listo? ¿Ok? O si no, ustedes no podrían sentarse ahí quietos. Aparecería una fuerza de fricción, tan parte de contacto, una fuerza de fricción, pero ¿hacia dónde? Muy bien, no hay fuerza de fricción. Ahora dicen, si se aplica una fuerza horizontal de 5 newtons sobre el bloque, pero el bloque no se mueve, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de fricción sobre él? 5 newtons. Digamos que si yo le aplico una fuerza, una fuerza externa, acá, de 5 newtons, pero no se mueve, eso quiere decir que hay una fuerza de fricción, que ¿cuánto tiene que valer? Menos 5 newtons. ¿Sí o no? Para que la sumatoria horizontal me dé 0 y siga en aceleración nula. ¿Está bien? Después dice, si el máximo valor Fs max de la fuerza de fricción estática sobre el bloque es de 10 newtons, entonces pilas, nos dieron μs por n, nos dieron el máximo valor, ¿listo? De la fuerza de fricción estática. ¿El bloque se moverá si le aplicamos una fuerza horizontal de 8 newtons? No, estaríamos como en el rango, estaríamos como por acá, ¿cierto? Por debajo de los 10. Lo que nos están diciendo es que esta vaina vale 10 newtons. Estamos por debajo, todavía estamos en fricción estática. Si le aplicamos 12 newtons, ¿qué pasará? ¿Se moverá? Sí, porque ahora pues ya pasamos del rango y entonces ahora va a pasar a fricción cinética. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción en la parte C? ¿Cuál es la parte C? Cuando le aplicamos 8 newtons. Si le aplico 8 newtons y no se movió, ¿cuánto debería ser la fuerza de fricción? Menos 8 newtons. O sea, simplemente el menos para indicar que va para el otro lado. Muy bien. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Algo? ¿Nadie? Listo. Entonces, miren, estas son las fuerzas de fricción. Ustedes de pronto han visto estos son, no sé, gaseosas. ¿Sí? Eso es una mala bebida. Agua. ¿Listo? ¿Sí saben por qué la gaseosa es una mala bebida? ¿Solo porque lo decimos los viejos? Por el azúcar. ¿Pero por qué el azúcar es malo? Casi todo tiene azúcar. O sea, ese cuento que nosotros nos dicen de que lo malo es la grasa no es tan cierto. Si yo le quito la grasa a las comidas, tengo que echarle azúcar. ¿Sí? Porque si no sabe horrible. Si yo le quito el azúcar, tengo que echarle grasa. ¿Y por qué? Porque el ser humano busca comidas, por evolución, que tengan densidad energética. La grasa tiene densidad energética, por eso cazar era muy importante. Y el azúcar también la tiene, por eso encontrar frutas, miel, todo eso era muy bueno, porque tiene una densidad alta de calorías. Y eso es la energía de lo que estamos buscando todo el tiempo. Pero ¿cuál es el problema con una bebida azucarada? Que nos da mucha azúcar, pero no tenemos, por ejemplo, como en una fruta, fibra que haga que ese azúcar se entregue lento. Cuando uno se come una fruta, la fibra hace que hay algunas frutas que tienen tanta azúcar como una gaseosa. Por ejemplo, un banano puede tener tanta azúcar como una Coca-Cola. Pero es que la fibra de la fruta hace que a mí se me libere muy lento el azúcar. Entonces la curva de absorción de glucosa hace así, llega a un máximo muy lento. Y entonces mi insulina, la insulina que se libera para poderla procesar, no tiene un pico gigante, sino que también crece y baja. Eso se llama el índice glicémico de las comidas. Entre menor índice glicémico, es mejor. Así tengan harta azúcar, si tiene un índice glicémico bajo, es bueno. ¿Qué pasa con una Coca-Cola? Que no tiene fibra. Entonces yo tengo un pico altísimo de azúcar, entonces tengo un pico altísimo de insulina para poderla procesar. ¿Y eso qué hace? Aparte de que además expande el área efectiva de los intestinos, entonces uno empieza a comer más y absorbe más de lo que debería, entonces empieza a engordarse. La otra cosa es que ustedes cuando empiezan a tener picos altos de insulina, empiezan a generar algo que se llama resistencia a la insulina.
La insulina también regula otros fenómenos, digamos en las mujeres, por ejemplo, regula la ovulación. ¿Cuándo ocurre la ovulación? Cuando se pasa cierto umbral de insulina en ciertas zonas. Pero si yo todo el tiempo estoy teniendo cada vez más y más picos de insulina, yo estoy aumentando la resistencia a la insulina. ¿Sí? Y cuando yo aumento la resistencia a la insulina, cada vez necesito más insulina. Y entonces eso me puede llevar a una diabetes adquirida por comida. Y ese es el berraco problema de las bebidas azucaradas. Que eso también es una adicción. Uno se vuelve adicto al azúcar. Y a uno le da duro dejar el azúcar. Y las adicciones por eso son peligrosas. Todo el mundo cuando va a fumar algo, yo lo controlo, yo puedo, confía en mí, que no sé qué. Pero es que el punto, está bien, lo puede controlar, pero es que el punto es que cuando yo tengo un placer, digamos, de repente repentino, pues está bien, eso no tiene nada de malo. Y además hay que tener en cuenta, si la gente lo fuma o lo hace es porque eso debe ser bueno. Pero ¿cuál es el problema? Que la primera vez, la segunda vez está bien, pero yo empiezo a sentir unos umbrales más altos cada vez de dopamina, por ejemplo. Entonces después viene alguien y me cuenta un chiste, y ese chiste antes me llevaba aquí, pero ahora mi umbral de dopamina para sentirme feliz está aquí arriba. Entonces me cuentan el chiste y yo ya, pues como que no, ¿sí? No me da alegría, porque químicamente yo necesito más dopamina para sentirme como me sentía. Y eso es lo que genera la adicción. Y por eso es tan difícil, porque es que yo ahora necesito unos umbrales tan altos de dopamina para sentirme bien, que nada más me lo da, sino eso. Entonces por eso es que uno no se da cuenta hasta que ya está allá. Y por eso es que es tan peligroso. Mire que yo no le estoy diciendo que eso sea malo, per se, o que sea feo. Eso tiene que gustarle a la gente porque por algo lo hacen. El problema es salir de allá, porque cuando para ustedes todo pierde significado, nada es alegre, nada se siente bien salvo eso, pues generan una adicción, porque uno no se quiere sentir mal todo el tiempo. Y por eso es que es peligroso probar o empezar a ensayar, porque si a mí me gusta, ¿qué hago? Y si yo dejo que eso crezca, esa resistencia a la insulina o a las otras cosas, ¿qué hago? ¿Sí? Yo les digo esto porque es la verdad, ese es el problema de las adicciones. Yo por lo menos no pruebo, ¿por qué? Porque yo me vuelvo muy afibrado con las cosas. Cuando me meto, por ejemplo, en un videojuego, eso es a jugar toda la noche, no duermo, no sé qué. Yo por eso no tengo videojuegos en mi computador, porque yo sé mis debilidades. Y uno también tiene, eso es muy importante, saber yo en qué soy débil. Por mucha fuerza de voluntad que uno tenga, si uno no hace los compromisos del 31 de diciembre cada año, los vuelve a incumplir, pues ¿cómo será que una cosa que es mucho más fuerte, que es química? Pues, les cuento eso como un consejo. ¿Listo? Entonces, volviendo a las bebidas azucaradas y al agua, ustedes han visto estas bandas de transporte, ¿cierto? Estas bandas de transporte pues tienen que tener, también en un aeropuerto con las maletas y todo esto, tienen que tener como una altura máxima, porque yo no quiero que eso se empiece a deslizar. Estas bandas se transportan a la misma velocidad que la banda, estas cajas, perdón. O sea que hay fricción estática o cinemática entre esas cajas de gaseosa o lo que sea y la banda que las transporta. Estática, aunque se estén moviendo los dos. Como entre ellos no se mueven relativamente, hay fricción estática. Entonces, para diseñar estas plantas, uno tiene que saber cuál es la fricción entre esos dos y con eso tiene la altura máxima. Claro, si mi planta es muy pequeñita, yo tendría que hacer la cosa como muy alta, pues la embarré. Entonces, todo eso es lo que tiene que hacer un ingeniero, ¿sí? Entonces tiene que saber fricción. Entonces, no, ¿que ¿para qué me sirve la fricción? Ahí está. ¿Sí? Para que sepa diseñar, por ejemplo, un columpio, o sea, bueno, cualquier cosa que haya con superficie en contacto. Aquí están algunas tablas de cómo son los coeficientes de fricción entre superficies. Entonces, por ejemplo, si ponen hule sobre concreto, eso es como caucho de la llanta. Sobre concreto, miren que la fricción estática es altísima, es 1. Ese es como el valor ideal. ¿Listo? O sea que es lo que uno quiere, ¿no? Que la llanta no se deslice respecto al suelo. Que la llanta tenga fricción estática para que vaya rodando. Eso es lo que favorece la rodadura. Y la cinemática es 0.8. O sea, si se está deslizando cuando uno quema caucho, por ejemplo, en una estrella, una frenada en seco, que eso es muy malo, ¿no? Cuando uno frena en seco y se frenan las llantas y se bloquean y uno empieza a deslizar, eso es malísimo porque uno perdió completamente el control del carro. A mí me pasó una vez que íbamos de noche y había llovido, íbamos por la séptima y se llenó, y había pasado una volqueta que había llenado como de tierra, y como de piedra, como de grava, toda la calle, y la grava hace que uno pierda fricción con el suelo. Y entonces en la séptima no va así, y llega a una curva y allá aparecieron carros parados en un trancón.
Y yo frené y el carro simplemente siguió deslizando. Y entonces me tocó, fue bueno, girarlo para un lado, girarlo para el otro para simplemente aumentar como un poco el camino de fricción y quedé como a 10 centímetros del otro carro. Obviamente siempre, todo eso, ¿cuál es el consejo? Andar más despacio. Siempre, porque uno no sabe qué pasa en una curva. Pero esto puede suceder. Bueno, acero sobre acero. ¿Por qué el acero sobre acero? Eso debería, no eso debería tener fricción alta o debería tener fricción nula. Si ustedes cogen dos materiales idénticos, y los unen, ¿qué debería pasar a eso? Si son idénticos, ¿qué creen? Deberá ser nula. Eso se llama soldadura fría. Y esto ocurre, por ejemplo, en el espacio. Lo que pasa es que uno dice acero sobre acero, pero si uno mira molecularmente, uno no tiene acero en la superficie, uno tiene como un óxido, una capa muy delgada de óxido. El acero inoxidable no es que no se oxide, es que ya está oxidado. Exacto. Entonces se oxida con cromo, uno lo oxida y entonces ya no hay más oxidación porque ya está oxidado. Pero si yo cojo acero puro, y lo junto con otro acero puro, eso se va a fusionar. Se van a soldar los dos pedazos. Entonces, ese es el punto. Como aquí tenemos aire, entonces yo nunca los tengo en contacto y el aire hace que no ocurra ese fenómeno. Pero ese fenómeno también ocurre. ¿Listo? Soldadura cold welding se llama. Para que lo vean. Bueno, madera, ta. La articulación sinovial en los seres humanos, ¿ustedes saben qué es eso? El líquido sinovial es un líquido que ustedes tienen, por ejemplo, en las rodillas, en los codos, en las articulaciones que tienen fricción. Y eso lo que hace es bajar la fricción. Uno no quiere que la rodilla esté friccionando, hueso con hueso, ¿sí o no? Y por eso miren que la fricción es muy bajita. ¿La ven? Pero cuando uno va teniendo problemas en las rodillas, va creciendo, ¿sí? Inevitablemente. Va perdiendo líquido sinovial, se le puede inflamar, le retiran más líquido y pues al final resulta que los huesos contra huesos, eso es lo peor que uno puede tener, ¿sí? Se le van a deteriorar, duele, o sea, no. Por eso hay que cuidarse, por eso ustedes ahorita que están jóvenes, pues hagan ejercicio, pero háganlo bien, porque esa es la otra. No hago nada de ejercicio y ahora me voy a poner fit, entonces me pongo a hacer un montón de ejercicio y a los 2 días está lesionado. Se jodió un disco, hasta se puede joder un disco en la espalda, lo que sea. Ay, voy a levantar pesas, solo en la casa, y nunca lo ha hecho. Entonces va y lo hace con la espalda torcida y ya se tiene una protusión en un disco, o una hernia, que es aún peor. Y le duele la ciática toda la vida y no sé qué, y dice que el ejercicio es malo. No, lo malo es que uno lo haga sin una supervisión, sobre todo si nunca lo ha hecho. No calienta, todo ese tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado. Eso pasó mucho, a mí me pasó en el pie precisamente, por hacer ejercicio de más. Y cuando hablaba con el ortopedista en la pandemia, pues todo el mundo se volvió fit en la casa y allá llegaban todos enfermos, fracturados, con esguinces, de todo. Porque uno tiene que hacer las cosas gradual. Les voy a mostrar aquí un video de cómo friccionando dos superficies se pueden fusionar. ¿Listo? Ojalá no tenga sonido. A ver. Le voy a quitar el sonido. Voy a bajar el mío para que no se escuche nada. Entonces, miren, aquí lo que se va a hacer en este video es que uno de los dos elementos que ustedes ven ahí se va a mover muy rápidamente y luego se va a acercar al otro. Y como se mueve tan rápido por la fricción, se van a calentar y se van a fusionar. Y listo, quedaron soldados. ¿Sí lo han visto o no? Y bueno, eso se utiliza mucho en la industria. La fricción por la soldadura por fricción. Aquí hay otro. Tenemos Innovators in Friction Welding. Pero si se apuran es mejor. Voy a hacer como ustedes hacen con mis clases. Yo ahora veo casi todas las series a 1.5. Y me parece que son muy lentas cuando las películas de 2 horas y media y eso es pura tromera. Miren, ahí se está rotando. Se empieza a calentar por fricción. Llega a temperaturas de derretimiento, ¿sí?
Materiales igual. En este caso, yo creo que incluso si no son materiales iguales, incluso podemos lograr que se derritan y se queden pegados. Porque eso finalmente es lo que uno está haciendo con una pistola de soldadura, ¿no? Uno lo que está haciendo es derretir una cosa con una alta temperatura para que se quede pegada a la otra. Pero esto se hace por fricción. Entonces pueden ser materiales diferentes. Bueno, ahí está. En general, los coeficientes de fricción son menores a 1. Si uno tiene un coeficiente de fricción mayor a 1, podemos estar hablando es que hay adhesión entre las superficies, ¿sí? Un pegante, un moco, no mentiras, alguna cosa que, que los pegue. Bueno, algunos ejemplos de fuerza de fricción. Esto es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio. Y lo tienen que hacer bien, porque un problema siempre es hacerlo así con la mano. Si ustedes quieren, por ejemplo, medir, alcancé a reservar. Ustedes quieren medir el coeficiente de fricción entre esa moneda y esa tapa de libro. Sabemos que hay dos coeficientes de fricción. ¿Cómo haremos para medir el coeficiente de fricción estática? ¿Qué se les ocurre? ¿Tú me puedes prestar esa caja? Al punto máximo del que de la Gracias. Que empieza a deslizar, ¿sí o no? Exacto. Entonces, vamos, no la voy a dañar. Digamos, esto ustedes no lo pueden hacer con la mano. Lo que ustedes van a hacer en sus casas es conseguir pues una superficie, una tabla o lo que sea, le van a poner algo encima. Y van a medir el coeficiente de fricción estática entre esas dos superficies. ¿Y cómo hacemos eso? Midiendo el ángulo en el que empieza a deslizar. Si yo empiezo acá, pues obviamente no desliza. Si yo lo empiezo a elevar, todavía no desliza, pero eso lo tienen que hacer ustedes varias veces, porque es que yo cuando lo elevo con mis manos, eso no es constante. ¿Sí ven que yo fluctúo acá? Entonces, cuando yo tengo estas fluctuaciones aleatorias, yo tengo que medirlo unas 5 veces para al menos sacar un promedio. ¿Listo? Ese es el problema. Pues lo vamos elevando utilizando cuadernos o libros o lo que sea, para que sea constante. Entonces yo lo voy elevando, lo voy elevando, lo voy elevando. Pueden ir tomando un video ustedes, ¿sí? Y llega un punto. Miren que esto tiene harta fricción. Ahí empezó a deslizar. No tiene que deslizar del todo. De hecho, es un movimiento intermitente. Pero ahí se está moviendo muy poquito. Yo mido ese ángulo. ¿Y con ese ángulo será que yo puedo sacar el coeficiente de fricción? Pues bueno, lo que hay que hacer experimentalmente es volver a hacer esto. Muy lento, muy, muy lento, hasta que vuelva a suceder el deslizamiento. Y medio el ángulo, no me tiene que dar igual. Eso va a fluctuar. Lo hago 5 veces, ¿listo? Pero ahora, teniendo el ángulo, ¿será que hay alguna dependencia entre el ángulo y el coeficiente de fricción? ¿Qué creen ustedes físicamente? Si hay harta fricción, bueno, miren, si hay poquita fricción, ¿esto debería deslizar para el mismo ángulo o para un ángulo más pequeño? Si hay poquita fricción, debería deslizar en un ángulo pequeño o en un ángulo grande. Pequeño. Y si hay mucha, mucha, mucha fricción, pues en un ángulo grande. Entonces debe haber una relación, ¿sí o no? La vamos a deducir. Pero estamos en fricción estática. Vamos a hacer el diagrama de fuerzas de esa monedita que está aquí. O sea, ya no lo vamos a hacer. Esa monedita a ese ángulo de inclinación tiene una normal, tiene un peso y, por favor, miren, ¿por qué se pintó la fricción hacia allá, hacia atrás? Porque tendería a moverse hacia abajo. Usted siempre tiene que pensar es hacia dónde tendería a moverse. Y con eso, ponen la dirección de la fricción. La fricción siempre se opone al movimiento relativo. Entonces tenemos esas tres fuerzas. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y y en el eje X, ¿qué obtendríamos? Sumatoria de fuerzas en el eje Y. La resultante en el eje Y. Esto es masa por aceleración en el eje Y, que esto es 0, porque en el eje Y torcido no hay aceleración. ¿Y esto qué sería? Sería la normal, que va hacia arriba, es positiva, menos la componente del peso en esta dirección, que sería menos mg por coseno de teta. Ya nos pusieron el ángulo ahí. Entonces de acá podemos deducir que la normal es igual a mg por coseno de teta. ¿Listo? Y ahora sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual a la resultante en el eje X. Miren que yo todavía no sé si esto me sirva para algo. Estamos viendo para qué nos serviría, qué podríamos deducir de las leyes de Newton. Esto me daría masa por aceleración en el eje X, pero ojo, como estamos diciendo que es estática, ¿hay aceleración? No, todavía no hay aceleración. Estamos en el punto en que empezaría a deslizar.
Entonces esto nos daría 0 también, ¿sí? Y esta cosa nos daría, miren, tenemos esta componente del peso que va en esta dirección, que sería mg por seno de teta, menos la fricción. Estática, ¿no? Está quieta todavía. Esto sería mg seno de teta. Y como estamos buscando el ángulo límite en el que empezaría a deslizar, esa fuerza de fricción la podemos igualar a su valor máximo. Porque estamos precisamente buscando el límite, donde empieza a deslizar, ¿sí? El límite, límite. Entonces esto sería, ¿me recuerdan cuánto es que vale el valor máximo? μs por n, ¿no? Es el valor máximo de la fuerza de fricción. El momento en el que yo le pongo esta igualdad, estoy diciendo que estoy estudiando el ángulo límite en el que empezaría a deslizar. Por eso le puse la igualdad del máximo. Bueno, dijimos que esto era igual a 0. Ahora puedo reemplazar la normal. Entonces tendríamos mg por seno de teta menos μs por mg coseno de teta igual a 0. Y recuerden que estamos buscando μs, ¿sí? Despejarlo. Voy a pasar esto a sumar. Entonces tendría mg seno de teta igual a μs por mg coseno de teta. Mire qué increíble, se va el mg con el mg. No depende de la masa, ¿sí? Ni depende de g. Este experimento da lo mismo en Colombia, ¿no? En la Tierra que en la Luna, porque no depende de g. Y entonces paso a dividir este coseno, me queda seno sobre coseno. ¿Eso cómo se llama? Tangente. Entonces miren esto. Si yo mido el ángulo, la tangente de ese ángulo es el coeficiente de fricción estático. En dado caso que, por ejemplo, hay materiales que de fondos, como los materiales hay como calcularían. Como así, aquí son dos superficies. O sea, que, por ejemplo, la moneda, digamos, que sea de los materiales. O sea, digamos que este control tuviera aquí un material y aquí otro. Digamos que si tú haces este experimento, te va a dar como el coeficiente de fricción efectivo para los dos materiales. Y ya. Pero si tú quieres estudiar el de uno solo, te tocaría como mirar que solamente esté el material en contacto o algo así. Porque cuando tú lo sacas con la superficie completa, es el efectivo de toda esa superficie. Y ya. Esa es una buena pregunta. Tiene que ser como el mismo material. Entonces miren que si ustedes miden este ángulo 5 veces, sacan su promedio, con eso pueden sacar el μs. ¿Entendido? Pero es muy importante hacerlo lento. Típico error en este experimento es que llegan y hacen, uy, ahí, para sacarlo rápido. No, muy mal, porque es que yo necesito resolución y para tener resolución tengo que hacerlo muy, muy lento. ¿Sí? Porque yo cuando lo muevo muy rápido le estoy dando un impulso. No me mide nada lo que necesito. ¿Y cómo harían para medir el coeficiente de fricción cinética entre esas dos superficies? Como el coeficiente, todo normal, con el coeficiente que es como Esa será tu fuerza, esa será tu fuerza de fricción, pero ahora tú quieres el μk. O sea, ahora queremos μk, ¿cómo lo haríamos? Si queremos μk necesitamos que se mueva. Empecemos por ahí. Entonces, ¿en qué ángulo podríamos poner esto? Sabemos que tendríamos que ponerlo en un ángulo más grande que el de deslizamiento. Porque si yo lo pongo acá tendría que darle como un impulso, pero se me frena. Hago un paréntesis. Este modelo, de ponerle como fuerza de fricción y ponerlo en el límite, es un modelo que se utiliza para simular los terremotos. Si yo, por ejemplo, empiezo a jalar esto con un resorte, pero en el ángulo de fricción máximo, esto empieza a ser como así. Y llega un momento en que este tipo de cosas libera mucha energía y luego sigue siendo así, como los terremotos. Se utiliza mucho para simular, digamos, lo que causa los terremotos, que son precisamente deslizamientos relativos entre placas tectónicas. Eso libera muchísima energía. Bueno, entonces una posible forma sería ponerlo en un ángulo más grande del de deslizamiento. Esto desliza muy, muy arriba. Ponerlo en un ángulo mucho más grande y lo dejo deslizar, ¿sí? Y lo grabo. Lo grabo y lo meto en tracker. ¿Es en tracker que puedo sacar yo? Ese es un movimiento, ¿señor? La velocidad, ¿cierto? Ese es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, ahora vamos a suponer, para medir el μk, que que sí se está deslizando. ¿Qué cambia? La normal sigue siendo mg por coseno de teta, porque en el eje vertical no cambia nada. Pero verticalmente, ¿qué cambió? Vamos a tener verticalmente mg seno de teta menos μk por n
Cambió el coeficiente, ya no es μs sino μk. ¿Pero qué más cambia? ¿Esto lo puedo igualar a 0? No, porque ahora sí hay aceleración. Entonces, masa por aceleración en el eje X. ¿Listo? De nuevo, observen esto. Ustedes se supone que tienen fijo el teta. Vamos a reemplazar la normal. Vamos a ver qué nos da todo esto. Esto sería mg seno de teta menos μk por mg coseno de teta. Recuerden que mi incógnita es μk. Igual a m por ax. ¿Está bien? Se me va la masa en todo lado. Chao, chao, chao. Y voy a despejar μk. Para despejar μk voy a pasar esto a sumar al otro lado y voy a pasar esto a restar al otro lado. Entonces tendríamos g por seno de teta menos ax es igual a μk por g coseno de teta. Y ahora paso a dividir g coseno de teta en todo lado. Entonces finalmente voy a obtener que μk es igual a g por seno de teta menos la aceleración en el eje x sobre g por coseno de teta. ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Por qué digo que listo? Porque se supone que ustedes fijaron el teta, ustedes lo conocen. Teta era más grande que el que obtuvieron antes para la fricción estática, entonces ustedes lo conocen. Entonces ustedes tienen esto y tienen esto. G también, utilizamos 9.81, ¿sí? ¿Y cómo sacan la aceleración? Con traque. Ustedes miden el movimiento de la partícula y el movimiento uniformemente acelerado de la posición en función del tiempo, hacen el ajuste y sacan la aceleración. Y con eso tienen la medida. ¿Ok? De la misma superficie. La otra sería lanzarlo a que se deslizara, pero como seguramente uno no va a tener una tabla tan larga, entonces pues toca hacerlo con la inclinación. Pero ojo porque ese ángulo tiene que ser constante. Entonces no con la mano, como ahí, todo con el, sí, con el pulso maraquero ahí moviendo eso, no les va a servir. Tienen que fijarlo. Ese es el experimento que ustedes van a hacer. Ojo, también no pueden hacer esto, ¿no? Medimos el coeficiente de fricción estática así, y luego para la cinética le cambio el objeto. No nos sirve porque cambió la superficie. Tiene que ser el mismo objeto. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Y cómo sacan barras de error? En el primer caso, pues simplemente sacan promedios. Ustedes tienen un ángulo θ1 y con eso tienen un μs1, la primera medida. Luego tienen otro ángulo θ2 muy cercano, le dan un μs2, ta. Y con esto ustedes sacan un μs promedio y una desviación estándar, μs. En este segundo caso, digamos que ustedes van a decir que G, pues no le van a meter errores ni el ángulo, ¿sí? Muy pequeño. Pero este AX, como lo van a medir en tracker y le van a hacer un fitting en Side Davis, eso sí les va a dar un error. Entonces simplemente propagan el error hacia μk, con el más y con el menos, que ya aprendimos. Y con eso tienen cuánto les da μk, más o menos un delta μk. ¿Listo? ¿Qué es lo que uno siempre debe hacer? ¿Cuánto me dio? Si es preciso, si no es preciso. Aquí les hice todo el marco teórico. Profe, Señor. ¿puedes repetir otra vez lo de la fricción, el miocinético, por favor? Sí, digamos que en miocinético tú tienes esta fórmula, llamémosla del modelo teórica. Entonces simplemente vamos a asumir que el error de la aceleración es el más grande, que domina el error en el ángulo y el error en la gravedad. Entonces como tú, en tracker tú vas a tener esto, vas a tener como X en función del tiempo y eso te va a dar una parábola, digamos que va a ser de este estilo. Cuando tú hagas el ajuste, eso te va a botar los números y de aquí puedes sacar la aceleración, ¿cierto? Como siempre se ha hecho. Pero Side Davis te va además a dar el error en la aceleración, en el parámetro que te sale, en el parámetro del ajuste. Entonces eso es lo que tú vas a utilizar precisamente en esta fórmula para calcular el error en μk. Entonces utilizas primero AX más delta X, luego AX menos delta X, y con eso puedes estimar, como siempre hemos hecho, los errores en μk. El máximo, el mínimo, el máximo menos el, ¿cómo es? El máximo menos el mínimo sobre 2. Y ese va a ser nuestro error. ¿Listo, Juan? Sí, profe, gracias. Sí, señora. Entonces, ¿qué dicen? ¿Hacemos una pausa de 3 minuticos? ¿Sí? Listo, pausa. Profe, tienes el micrófono apagado. Si es que los estoy regañando. Ok. Poner acá. O si ustedes, por ejemplo, se comen el cuento de los cursos cortos. Que la universidad va a morir porque Google sacó unos cursos de 6 meses de programación y entonces ahora todo el mundo va a hacer eso, ¿cierto?
pues ustedes están cayendo en la trampa del empleador que está diciendo, yo a quién contrato, a una persona que se capacitó 5 años haciendo una carrera y sabe eso y más cosas, o a uno que hizo 6 meses un curso y le puedo pagar menos. ¿A quién le pago más? ¿Al más capacitado o al menos capacitado? Para desarrolladores, y está bien, pero entonces digamos no hay que pensar que digamos sus trabajos o lo que ustedes van a hacer es simplemente llenar Excel o llenar PowerPoint. Ustedes tienen que ir más allá. Porque es eso también, si ustedes dicen que la universidad se puede reemplazar por 3 cursos de 6 meses, pero es que así también van a ser sus salarios. Yo como empleador no le pagaría a una persona que estudió año y medio lo mismo que paga una persona que estudió 5 años. Eso es muy favorable para el empleador, por ejemplo. Pero ¿cómo va a cambiar el país si todo lo que sabemos nosotros es Excel, PowerPoint? Es importante saber Excel, PowerPoint, trabajar en grupo, es fundamental. Pero eso no puede ser la formación de una universidad. Tiene que ir más allá. Y así ustedes también cuando lleguen a las empresas o hagan su propia empresa y todo eso, ustedes de pronto pueden pensar en algo tecnológico que cambie un poquito las cosas, que innove. O si no, vamos a estar en las mismas. Porque si el perfil que se busca en la industria es solamente una persona que sepa pues, lo básico, pues eso implica que nuestra industria no está haciendo más que lo básico. Y eso también hay que cambiarlo, porque si no el país pues, va a seguir ahí estancado. ¿Mm? Bacano, bacano vender aguacate, pero eso sigue siendo economía agricultura. Hay que ir más allá. Hay que vender el chimichurri, o sea, un producto que vaya más allá del procesamiento, ¿sí? De solo recoger y meter en una nevera y mandar. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta, chicos, que están en remoto? Entonces, aquí hay un ejercicio. Este ejercicio dice, pues, un disco de hockey, tómenle una foto, lo van a hacer ustedes, y va a ser la encuesta de hoy. Va a tener un cambio, y es que se va a deslizar otra distancia, se va a deslizar 107 metros. No importa. 107 metros. Tómenle una foto, por favor. Ya se está deslizando. ¿Qué fricción actúa? ¿Estática o dinámica? Dinámica, ¿cierto? Ahí les dieron ya el diagrama de fuerzas. Básicamente lo que ustedes tienen que determinar con esa información que les dan es cuánto es el coeficiente de fricción cinética. ¿Listos? Comenzando desde ya. Tómenle una foto porque voy a dejar de compartir la pantalla porque voy a hacerlo para poder hacer la encuesta. ¿Listos? Voy a... No, no porque necesito los nombres para sacar la participación. Va a ser como ayer por una encuesta que sale en el chat. En 3, 2, más bien, voy a quitar la pantalla en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Obviamente pueden hablar entre ustedes, aquí también pueden hablar. Listo, minuto y medio, ya les puse en el chat la encuesta para que la vayan respondiendo, por favor. Tendríamos que ayudar. Un minuto más. Listo, ahora sí, un último minuto, a las 35. Listo, 10 segundos. 9. Hay 19 respuestas ahorita. 8. 7. Estoy contando lo más lento de lo normal. 6. 5. 4. 21 respuestas. 22. 3. Faltan 3 personas. 2. 1. Voy a descargar el Excel con lo que esté en ese momento. 0. Hay 23 respuestas. Estoy tratando de descargar. Pero porque la música es con este la compra de liberación. Y ya, solo es con eso. Sí, porque la bendición la bendición esa es la que casi siempre está usando. ¿Cómo es? Por la variación Y teníamos que al final de la necesidad siempre hacer. Esta es la velocidad inicial.
La fluctuación sería 2 por la aceleración, por Ay, por X. y ya y entonces creo que Es que nosotros estamos aplicando una una fuerza fuerza acá. acá, por eso no nos daba. Pero no, porque ya lo habíamos empujado y ya solo estaba actuando. ¿Cierto? ¿Cierto, profe? No sé, ya voy. ¿Listo? ¿Quieren que lo expliquemos? Sí, profe. Listo, entonces, miren, el algoritmo siempre es el mismo, de hecho lo tengo aquí abajo resuelto. Entonces vamos a mover todo esto. Aceleración que con la Entonces, miren, lo que tengo aquí a la izquierda es simplemente la sumatoria de fuerzas. Yo siempre empezar por las leyes de Newton. Ah, sí, gracias. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Gracias. Entonces, lo que viene ustedes a la izquierda es simplemente sumatoria de fuerzas. En el eje vertical tenemos n menos mg igual a 0, o sea, n igual a mg. Y en el eje horizontal solo tenemos la fuerza de fricción. El disco está moviéndose a la derecha y solamente fricción hacia la izquierda. Entonces tendríamos menos F de fricción porque va hacia la izquierda. Estamos usando los ejes, digamos, estándar. Eso me va a dar masa por aceleración. Yo no lo puedo poner igual a 0 porque él se está frenando, porque su velocidad está cambiando. Entonces, igual la masa por aceleración en el eje X. Simplemente reemplazamos la normal cuánto vale, teniendo en cuenta que la fuerza de fricción es... La fuerza de fricción pues es μk por n, ¿cierto? Pues yo reemplazo después la normal cuánto vale. Y al final lo que estoy obteniendo, lo voy a volver a escribir acá, es m por ax igual a menos μk por mg, ¿sí? Esa es la fuerza neta. Entonces se me va la masa con la masa y tengo que la aceleración es igual a menos μk por g. Entonces yo podría despejar μk si tuviera la aceleración, pero todavía no la tengo. Entonces, ¿de dónde la sacamos? De la información del movimiento, de la cinemática. Como nos dijeron que tenía una velocidad inicial, una rapidez inicial de 20, y luego se queda quieto a cierta distancia, pues utilicé la típica expresión de b final al cuadrado, porque aquí tenemos aceleración constante, igual a b inicial al cuadrado, más 2a por delta x. ¿Sí o no? ¿Esta distancia es cuánto? 107 metros. La tenemos. Esta velocidad inicial la tenemos. Sería 20 al cuadrado. Esto es 0, porque se detuvo al final. Y el número 2 también lo tenemos, ¿cierto? Entonces de aquí podemos despejar la aceleración. Entonces tenemos la aceleración, y esa aceleración es la que vamos a reemplazar acá precisamente, y como tenemos también la gravedad, pues de ahí podemos sacar μk. ¿Listo? Esta aceleración nos va a dar negativa, la que tenemos nosotros aquí, esta aceleración nos va a dar negativa, menor que 0, y cuando la metamos acá, esos menos se van a ir. Y me queda μk positivo. ¿Y cuánto da μk en este problema? ¿La respuesta correcta cuál era? 0.19. ¿Es razonable? ¿Es menor que 1? Sí, ¿cierto? Listo. ¿Queda claro, Profe, señor? me perdí un momentico. El signo menos, ¿por qué desaparece? Por acá, mira. Cuando tú despejes de aquí la gravedad, la aceleración, perdón, de esta expresión, tú tienes 0 igual a b inicial al cuadrado más 2ax por delta x. Paso a restar el b sub 0 al cuadrado. Más b sub 0 al cuadrado igual a 2ax por delta x y despejo a x. Menos b sub 0 al cuadrado sobre 2 delta x. Y todo este número es negativo. Eso te va a dar menos algo. Entonces cuando tú reemplaces ese menos algo aquí en la aceleración, igual a menos μk por g, que es positivo, entonces te van a ir los menos. Ah, ok, ok. Aquí eres, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Sí? Listo. Sí, señor. A usted sí le llega el PDF cuando se los envío, cuando me acuerdo, ¿cierto? ¿Les aparece como en un chat o algo así? Sí. Listo.
Ahí está bien. Sí, porfa, cierra. Gracias. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio que tenemos acá, pero lo vamos a hacer todos. Tiene una cuerda, ¿no? Pero es de la cuerda fácil, ¿cierto? Porque solo es una cuerda y una sola polea, entonces es sencillo. Ay, tengo que hacer una cosa. Bueno, me acordé hasta ahorita. A ver qué es lo que nos dicen. Nos dicen, tenemos un bloque de masa M2 sobre una superficie horizontal rugosa. O sea, hay fricción entre M2 y el piso. La mesa, bueno, lo que quieran. Está conectado a una bola M1, de masa M1, con una cuerda liviana, que no se extiende, obviamente. Y la polea no tiene, digamos, la polea es liviana también, porque si le ponemos más a la polea hay que aprender torques, eso lo vamos a ver después. Y no tiene fricción. Eso tiene su detalle, pero bueno. Luego se le aplica una fuerza F con un ángulo θ en la dirección horizontal, como se muestra, y el bloque se desliza hacia la derecha. Coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie es μk. Ese es coeficiente de fricción cinemático porque se está deslizando. Determine la magnitud de la aceleración de los dos objetos. ¿Saben cuánto se acelera M2? Que es la misma aceleración hacia arriba de M1 por la cuerda. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, siempre, diagramas de fuerzas, escoger los ejes y empezar a sacar las cosas. Diagrama de fuerzas es muy fácil en M1, ¿cierto? Ahí está dibujado. T menos mg igual a 0. O a 0 o a m por a. ¿Están acelerados los cuerpos? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Si yo muevo a M2 hacia la derecha, M1 se me mueve hacia arriba. Entonces, me quedé sin espacio acá, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo acá. Aquí yo tendría T menos M1G igual a M1 por aceleración. Vamos a llamar aceleración porque es la misma. Este va para arriba y el otro va para la derecha. Las dos son positivas. Entonces ya, no nos compliquemos. No hay nada más que hacer con ese. Y ahí hay un montón de incógnitas. La tensión, la aceleración. La aceleración es la que estamos buscando, ¿cierto? Para el otro objeto tenemos un montón de cosas, porque está la fuerza normal hacia arriba, el peso hacia abajo, la fricción hacia la izquierda, la tensión hacia la izquierda y la fuerza en diagonal. Vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en el eje Y para ese bloque 2. A ver qué nos da. ¿Qué fuerzas tendríamos? La normal, la componente hacia arriba de esta fuerza, el peso, ¿cierto? Hacia abajo. Entonces la sumatoria de fuerzas en el bloque 2 nos daría normal menos W, pero escribámoslo completo de una vez mejor, M2G, más la componente de esa fuerza, que sería F por seno de teta. Y en el eje vertical, ¿está acelerado el bloque de M2 en el eje vertical? ¿Sí o no? Sí. No, ¿cierto? Entonces esta vaina nos da 0. ¿Listo? O sea que de acá podemos despejar la normal. ¿Por qué siempre despejo la normal? Porque la normal es la que aparece en la fricción. Yo la trato de despejar para poderla meter en la fricción. Normal igual a M2G menos F por seno de teta. Listo. Ahora hagamos sumatoria de fuerzas en el eje X para el bloque M2. Tendríamos F coseno de teta que va hacia la derecha, menos la tensión, menos la fuerza de fricción. ¿Sí o no? F coseno de teta hacia la derecha, menos la fricción, menos la tensión, igual ¿a cuánto? ¿A 0? ¿O a M2 por A? M2 por A porque está acelerada en el eje X. M2 por A. Listo, esas son las ecuaciones que tenemos. ¿Sí? Se supone que nos dieron el ángulo, las masas, la fricción, o sea, el coeficiente de fricción. Nuestra incógnita, ¿cuál es? La aceleración. Voy a volver a escribir esta ecuación que está aquí, como F coseno de teta menos μk por la normal menos t igual a m2 por a. Te recuerden que nuestra incógnita es la aceleración. Entonces, ¿qué sería lo más fácil para nosotros? Lo que yo haría en el caso de ustedes, miren, voy a llamar a esto ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Yo lo que haría
como estoy buscando la aceleración, es eliminar las otras incógnitas. O sea, la tensión no me interesa y la normal no me interesa. Entonces sería reemplazar la 1 y la 2 en la 3. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias. Y es verdad, escucharlos hablar es de verdad agradable. Pues, relacionado con la clase. Entonces lo que va a hacer es reemplazar eso. Entonces miren, la de abajo, tendríamos f por coseno de teta menos mu k, y voy a reemplazar la normal. La normal es m2 por g menos f por seno de teta. Mucho cuidado con los signos. Entonces ya puse f coseno de teta menos mu k por la normal menos t. Entonces ahora tengo que reemplazar la tensión. Menos ¿y t qué era? Aquí está, m1 por a, gracias. Más m1 por g. ¿Y todo esto es igual a qué? A m2 por a. Y ya. O sea, aquí lo único que me queda es simplemente factorizar el a y dividir y ya está. Y me va a quedar una ecuación gigantesca, ¿no? Entonces, lo único que tiene a la izquierda es este término que está restando. Entonces lo va a pasar a sumar al otro lado. Esto me quedaría. Esto es re largo, ¿no? F coseno de teta menos mu k por m2g menos f seno de teta menos m1g igual a m1 por a más m2 por a. Simplemente pasé a sumar ese factor que tiene el a porque lo estoy despejando. Y ahora factorizo el a, sería m1 más m2 factor de a. ¿Y se acuerdan lo que habíamos dicho hace un tiempo? Que si yo dividía por alguna vaina de las masas, ojalá fuera sumas. Miren que vamos a quedar dividiendo por una suma, no por una resta. Porque si me queda restando, puedo hacer que sea cero el divisor y que la aceleración sea infinita. Y en este universo respetamos las leyes de la termodinámica y todo eso, ¿cierto? No tenemos máquinas de movimiento infinito. Que los que química deben saber muy bien la ley, la segunda ley, ¿no? Prohíbe eso. ¿Sí ya vieron eso o no? De la trimestre. Listo, entonces la aceleración al final nos va a dar una cosa gigantesca. F por coseno de teta menos mu k por m2g menos f seno de teta menos m1g y toda esta vaina dividido entre m1 más m2. Y esa sería nuestra respuesta. Eso sería, digamos, lo que pondría uno como profesor en Virtual Savannah para los parámetros aleatorios que genere en este problema. Sí, eso es lo que nos toca hacer siempre. Y después miramos si las respuestas que ustedes ponen están en el 5% de este resultado. ¿Sí? O si uno varía la misma pregunta, entonces uno varía otras cosas que puede hacer ahí para que se diviertan más ustedes. ¿Cómo sabemos que esto nos dio bien? Porque está muy largo esa ecuación. Chicos allá en remoto, ¿qué se les ocurre? ¿Ustedes cómo hacen para saber si esa ecuación dio bien? Colocándole valores. Colocándole valores, por ejemplo. Y uno puede, y entonces la pregunta es ¿cuáles valores? Entonces los valores que uno debe poner, y es muy buena cosa, es como valores límites. Por ejemplo, un valor límite es ¿qué pasa si no hay fricción? ¿Y qué pasa si no hay fuerza F externa? ¿Qué pasaría en ese caso, chicos? Si ustedes ven este sistema y ustedes dicen, no, la fricción vale 0, no hay fricción, y esto también vale 0. ¿Ese sistema cómo se movería? Si yo cojo una masa acá y le cuelgo otra masa y no hay fricción, ¿qué le va a pasar a ese sistema? Se va a caer, ¿cierto? Se va a mover. O sea que la aceleración no tendría que dar negativa. Miremos a ver. Si vamos allá arriba y yo hago que F valga 0, la fuerza externa, ¿listo? Esta F vale 0, pero esto es un caso especial, ¿listo? Estamos viendo un caso especial. Y esta F vale 0, y le quitamos fricción, o sea, todo esto vale 0. Ah, pues ahí está, negativa. Y depende de la relación entre las masas, entonces tiene sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué otra forma podría ser uno? ¿Qué pasa si no hay fricción, pero solamente dejo la fuerza F, pero horizontal? O sea, el ángulo θ vale 0. ¿Sí? Ese tipo de cosas, ese tipo de razonamiento es el que ustedes deben saber hacer para ver si es razonable lo que obtuvieron o no. Las unidades también. Si tiene unidades de aceleración, pues miren, esto es fuerza sobre masa. Entonces parece que sí.
Esto de acá también es fuerzas multiplicado por un coeficiente adimensional, que es el mu, sobre masa, también es aceleración. Y esto es fuerza sobre masa, entonces también tiene unidad de aceleración. Parece que sí, ¿cierto? Ya tocará hacer el experimento y ver. ¿Listo? Este fue otro ejemplo para que vean, digamos, cómo uno puede empezar a mezclar poleas, fricciones, esas cosas. Hay muchos más ejercicios. Les recomiendo que hagan ejercicios antes de ponerse a hacer como el quiz de práctica de aquí al jueves. Ahí en el taller hay varios con fricción, por favor que lo practiquen. Y en la siguiente clase lo que vamos a empezar es a ver es aceleración centrípeta, para que podamos montar el circo. ¿Sí se acuerdan de las motos y todas esas vainas? Ustedes sepan hacer una cross y sepan cómo diseñar una carretera, un peralte, cómo hacer un parque de diversiones para que la gente no salga a volar y se mate ahí. Entonces sepamos cómo hacer que esto, cómo hacer levitar gente. Vamos a poder hacer eso. Les vamos a quitar el suelo a unas personas que se queden flotando. Eso también lo vamos a poder hacer, pero hay que calcular si eso depende o no de la masa, porque si entonces se vuelve discriminatorio, ¿no? Si nos toca decir que no, que menos masa que tal, y entonces no sé qué. Pero ustedes han visto que se ha cancelado la masa cada rato. Entonces de pronto nos toca mirar si lo que importa es la fricción, pero vamos a hacerle evitar gente. Curvas, bueno, eso es lo que vamos a ver. Después vamos a ver fuerza de resistencia. Ustedes han visto la Vuelta a España, ¿cierto? Y esas cosas. ¿Por qué ellos tienen esos cascos? ¿Por qué en la Fórmula 1 los carros tienen esa forma? ¿Cómo son esas fuerzas? En los paracaídas, porque si yo quiero ir un poquito más lento, abro los brazos y me voy así, y si quiero ir más rápido, me voy como así. ¿Por qué me quemo? Porque no me sé clavar. Entonces caigo en la piscina, me pego duro. Y finalmente hacerlo del satélite. ¿Alguna pregunta final? Profe, Señor. es que no entendí o sea, las ecuaciones, ¿cómo lo relacionaste, por ejemplo, en la primera T menos M1G? ¿De dónde salió? ¿Sí? Sí, digámoslo así. O sea, miremoslo acá. Aquí es, lo que pasa es que aquí ya están los diagramas de fuerza, pero si quieres, hagámoslos nosotros y de ahí lo vas a entender. Mira, para esta primera partícula, ¿tú qué fuerzas tienes para M1? Tú tendrías la tensión en la cuerda, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y el peso, M1G. No hay nada más. Y como él está acelerado hacia arriba, y vamos a escoger positivo, digamos lo convencional, entonces tendríamos T más T menos M1G igual a M1 por aceleración. ¿En eso estamos de acuerdo? ok, ya. De ahí fue que salió. Entonces era este diagrama de fuerzas. Ahora hagamos el diagrama de fuerzas de este otro cuerpo. Este otro cuerpo tendría una fuerza F, que es esta, la estoy repitiendo. ¿Qué más fuerzas tendría? Tendría una normal. Vamos a llamarla normal del cuerpo 2. Tendría un peso, ¿cierto? Tendría una tensión transmitida por esta cuerda, que como la cuerda es inextensible y de masa muy liviana, entonces vamos a ver, es la misma tensión del otro lado. Y como hay fricción, también tendríamos una fricción en este punto. O sea, la gravedad afecta directamente para que esa caja también. Sí, claro, porque si no, Ok, no habría normal, no estaría pegada contra la superficie. listo. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, muchas gracias por su atención. Ahí se les abre ahorita automáticamente en Virtual Sabana el quiz de práctica, pero yo les recomiendo que hagan unos ejercicios antes de hacerlo, antes de la clase del jueves. Y bueno, hasta pronto, que estén muy bien y cuídense. Dale, muchas gracias, profe. Profe, si algo en el chat hay una pregunta. ¿En cuál chat? En el de la clase. Espérate, si quieres la miramos de una vez. Mm. Una pregunta, ¿debemos realizar el quiz que se encuentra en Virtual Sabana que se cierra el jueves? Sí, 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 claro. Siempre hay que realizar lo que sale en Virtual Sabana, pero lo que te digo, estas son solo 2 preguntas. Les recomiendo que lo hagan después de hacer algunos ejercicios. ¿Listo? Por ahí mañana o algo así. ¿Listo, Juan? Listo, dale, dale, profe. Pero gracias. Bueno, hasta pronto. Chao, éxitos.